está inundada debido a las fuertes lluvias y las imágenes francamente son impactantes. Esto lo comento de Monitoreamos. La población de Santa Elena de Guairén, al sur del estado Bolívar, amaneció inundada hasta el hospital Rosario Vera, Zurita, debido a las fuertes precipitaciones que ocasionaron el desbordamiento del río Guairén. Secretario General de Un Nuevo Tiempo en la zona, Hagler Rojas, explicó que el 80% de la ciudad está inundada. El casco central, las comunidades indígenas resultaron afectadas, mientras que las zonas vulnerables como el Nazareno, el Merey y Caño Amarillo, que con frecuencia se inundan tras las fuertes precipitaciones, quedaron bajo las aguas. Situación complicada en esta zona de Venezuela. El diario dice lo siguiente: más de 300 familias quedaron damnificadas por inundaciones en Santa Elena de Guairén. Las autoridades de la región informaron que 80% de la población de la entidad fue afectada por el desbordamiento del río. Insistimos, habrá que hacer seguimiento a esta situación de emergencia. Por cierto, el jefe humanitario de la ONU llegó a Venezuela para impulsar ayuda. Esto lo tomó el Nacional. Martin Griffiths sostendrá reuniones con autoridades del Ejecutivo, así como con representantes de las agencias de la ONU y de organizaciones no gubernamentales que implementan proyectos de ayuda en el país. En el ámbito político, una de las noticias más destacadas, de esto hablaremos ampliamente durante la mañana de hoy, tiene que ver con este artículo de opinión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, referido a Venezuela. Él dice, en uno de los extractos más polémicos, más comentados, sobre todo en redes sociales, que Venezuela necesita una cohabitación con contrapesos. Una hipótesis que, bueno, parte de, digamos, una visión que no se ajusta a la realidad, y lo decimos porque el régimen de Nicolás Maduro no está dispuesto a, digamos, permitir esos contrapesos por su naturaleza, pero es una opinión muy personal, lo hablaremos ampliamente durante la mañana de hoy. Y este tema del reconocimiento o no, o de una supuesta cohabitación, no sabemos en qué términos, pone en juego, como ustedes comprenderán, los activos que están en el exterior, incluyendo Monómeros, la empresa que está en Colombia, que pertenece en buena medida a los venezolanos, es compartida, una empresa compartida, pero que ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir, sobre todo después del cambio de gobierno que se va a concretar el próximo 7 de agosto. Nos acompaña el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, conoce todos estos temas, con él vamos a analizar el panorama político. Diputado, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, como siempre, un grato placer estar en tu programa. Comienzo por lamentar la situación del Estado Bolívar. Yo fui gobernador de esa entidad federal y conozco perfectamente la situación de la capital del municipio de Gran Sabana, que es Santa Elena de Guairén, el cual está en una situación, como tú has mencionado, realmente dramática por las inundaciones, el desbordamiento del río Guairén, producto precisamente de estas fuertes precipitaciones y de la falta, desde luego, de mantenimiento de las correntías que bordean esta ciudad fronteriza. Esta es la ciudad que nos separa de Brasil, son a pocos kilómetros de la llamada línea, y ahí están en este momento asentados centenares de venezolanos que van caminando o por carro o por cualquier vía para salir del país huyendo de esta tragedia que vive Venezuela. Así que mi solidaridad con los habitantes del estado Bolívar y sobre todo del municipio Gran Sabana, capital Santa Elena de Guairén. Dicho esto, diputado, yo quisiera iniciar conversación con usted a propósito de este artículo tan polémico, o al menos tan comentado del secretario general de la OEA, que algunos interpretan como una especie de viraje de su posición en torno a Venezuela. Él efectivamente, él habla en estos términos de una cohabitación con contrapesos como ruta política ahora mismo para nuestro país, para hacer frente, entre otras cosas, a la crisis en todos los órdenes, incluyendo
en el ámbito humanitario. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su posición en torno a este renovado planteamiento de Luis Almagro en torno a Venezuela? Lo escuchamos. Luis Almagro es un aliado de los demócratas venezolanos y lo ha sido durante toda su administración como secretario general de la Organización de Estados Americanos. En esta posición, obviamente no coincidimos, porque, como tú bien dices, el régimen de Nicolás Maduro no respeta ninguna institución, ninguna legalidad. Para muestra un botón lo que está sucediendo con la donación o la cesión de 1 millón de hectáreas al régimen islámico de Irán. Esto es una flagrante violación del artículo 13 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente ceder, alquilar, traspasar, ni temporal ni permanentemente, el territorio venezolano a un Estado extranjero, y mucho menos un Estado con la tradición violenta, terrorista de Irán, que ha jurado precisamente vengarse de los Estados Unidos y convertir al Caribe en otro Medio Oriente. Aquí no hay cortapisa. Este hombre tiró a la basura la Constitución y la legalidad. ¿Qué contrapesos va a respetar? Y así podríamos estar hablando de otros casos en los cuales demuestra su absoluta falta de respeto a las instituciones y a las leyes. Ahí tiene el caso de los activos al que tú también hacías referencia. Siguen haciendo lo increíble para posesionarse, por ejemplo, del oro que está en los bancos británicos, y que los jueces de ese país han manifestado su decisión de no permitirle que le ponga la mano a 32 toneladas de oro por casi $2.000 millones para robárselo, como han hecho con todas las riquezas venezolanas. De manera que esto de una cohabitación es lo que menos necesita Venezuela. Venezuela necesita un cambio de gobierno, un cambio de sistema, un cambio, desalojar del Palacio de Miraflores a Maduro y sus mafias, porque no hay otro camino, para evitar la destrucción, incluso la desaparición de Venezuela, como ya estamos viendo. Le están entregando los territorios fronterizos a la guerrilla colombiana, le están entregando el petróleo y los activos de PDVSA a los chinos, le están entregando las Fuerzas Armadas a los rusos, le están entregando también a los chinos y a las organizaciones criminales el llamado arco minero, y le han entregado a los carteles de la droga estados completos como el vecino estado Sucre. De manera de que, y ahora a Irán, 10.000 kilómetros cuadrados, más grandes que el estado Miranda, más grande que Carabobo, más grande que Yaracuy, más grande que Nueva Esparta, más grande que el estado Vargas, es decir, más grande que muchos estados venezolanos y más grande que muchos países, el doble de Trinidad, de todas estas islas, Santa Lucía, San Vicente, etcétera, etcétera. Es decir, estamos entregando el territorio nacional a extranjeros, y ya teníamos una invasión consentida con los cubanos que están en las Fuerzas Armadas, que están en el sistema de salud, que están en el sistema de educación. ¿De qué contrapesos estamos hablando, María Alejandra? Bueno, pero yo no sé si usted ha leído el artículo, creo que el secretario general de la OEA es muy claro. Él efectivamente enumera todo lo que ocurre en nuestro país. Él habla otra vez de un sendero de destrucción, con presos políticos, investigación ante la Corte Penal Internacional, narcotráfico, corrupción, pero él dice, definitivamente Maduro fue subestimado en muchos casos respecto a sus capacidades de supervivencia, de manejo político y de habilidades diplomáticas, y fue consolidando su fuerza aún desde un origen con poca legitimidad. Como todavía parece ser irrealista el objetivo de la salida de Maduro, entonces una negociación en ese contexto obviamente no puede ser como se saca a Maduro, sino cómo sigue. Esto implica cohabitación. La cohabitación es un ejercicio para el cual no he visto prácticamente a nadie preparado en Venezuela, pero eso lo hace aún más necesario en el sentido de que implica un ejercicio de diálogo político real, de institucionalidad compartida, de poderes del Estado compartidos. Yo le pedí un comentario, bueno, este planteamiento ha generado toda clase de reacciones en redes sociales. Algunos dicen que en definitiva es lo que defiende el secretario general. Otro dicen, bueno, él se está planteando
este tema que está en discusión. Yo le pedí un comentario al respecto del impacto que esto tiene, porque ciertamente el secretario general de la OEA ha sido uno de los principales aliados de la lucha democrática en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, yo comencé por reconocer a Luis Almagro como uno de nuestros grandes aliados. El problema que tenemos los venezolanos es, desde luego, muy complicado y complejo. Muy lejos y la posición de las mafias. Mira, María Alejandra, con los delincuentes no se negocia. Con las mafias no se negocia. No tienen honor, como dice el viejo refrán. Los delincuentes no tienen honor, no respetan ninguna negociación. Es más, están utilizando, yo diría que probablemente hablemos sobre ese caso, los errores cometidos por la oposición venezolana, precisamente para chantajear a dirigentes de la oposición venezolana y arrodillarlos. Lo peor que puede hacer Venezuela es entregarse, es rendirse ante las mafias y ante los delincuentes. A los delincuentes hay que enfrentarlos. Y, por ejemplo, ahí tienes el caso de los trabajadores, de los pensionados, los empleados públicos, que le echaron por tierra sus conquistas laborales a través de muchos años de discusiones y de contrataciones colectivas, con un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, la tristemente célebre ONAPRE, que, bueno, le ha quitado y le ha echado por el sumidero esas conquistas. Y ahí estamos viendo a los trabajadores todos los días en la calle. Lo que falta es un liderazgo político, que evite el foquismo, sino que sea una manifestación, que están dadas las condiciones de todos los trabajadores, funcionarios públicos, de ministerios, de institutos autónomos, de alcaldías, de gobernaciones, de escuelas, de hospitales, que están siendo víctimas de las atrocidades de este instructivo de ONAPRE y que ha tenido la osadía, el espurio Tribunal Supremo de Justicia de evitar que se cometan estas felonías con esos escasos recursos que ganan los funcionarios públicos y los pensionados. Y aún esos escasos recursos se los quieren arrebatar. ¿Pero para qué? Para tenerlos sometidos, para que tengan que ir con la mano extendida a pedir una cajita de clap, un paquete de harina pan o qué sé yo, para poder seguir siendo sometidos y mantenerse en el poder, que al fin y al cabo es lo único que le interesa a Maduro y sus compinches. Esa es la verdad. Entonces no podemos negociar con este tipo de regímenes que son tan novedosos en el mundo, porque por primera vez vemos organizaciones criminales al frente de un Estado como es Venezuela, lleno de recursos económicos, pero ahora absolutamente miserable en su población. Esto no es posible sino con la rebelión de los venezolanos. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. El secretario general de la OEA menciona el tema de los comicios en nuestro país. Él dice es muy difícil, un proceso electoral dudoso, que simplemente asegure la continuidad de lo que tenemos ahora con legitimidad inexistente o dudosa, pero obviamente espera contar con la complacencia de muchos. El azúcar pica los dientes, dice él. Entre todo o nada, el régimen dice todo. Entre mayoría o minoría, generalmente se elige mayoría. Pero eso significa que hay espacios en los cuales puede normalizarse la vida institucional del país y otros en los que puede comenzar ese proceso. Yo le pedí un comentario al regreso porque en el caso concreto de su organización también ha habido un viraje, y lo hemos conversado con ustedes, incluso con la coordinadora nacional de su partido, Vente Venezuela, porque ustedes han decidido participar o contarse. Al regreso de la pausa le pediría un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, los escenarios políticos para nuestro país. Nos acompaña el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, y yo le dejaba una inquietud sobre el escenario electoral. Ustedes también, han variado un poco su posición. De esto hablamos con usted en lo personal y con la Coordinadora Nacional de su organización. Ahora están dispuestos a contarse. Dice el secretario general Almagro que depende de cómo se plantean las cosas en Venezuela, de la legitimidad inexistente o dudosa se pasaría a una legitimidad posible. Eso abriría un nuevo sendero, abriría la esperanza de que para que el sendero se bifurque. En caso contrario, se continuará haciendo marchar a todo un pueblo por un sendero que no se bifurca nunca, el infierno de un país empobrecido, ineficiente, en violaciones de derechos humanos, con crisis migratoria, con crisis humanitaria, con crímenes de lesa humanidad, con crimen organizado. ¿Qué responde usted a un planteamiento de esta naturaleza? Tomando en consideración, insisto, que incluso ustedes han decidido replantearse la lucha política y ahora han dicho que están dispuestos a contarse. Diputado, lo escuchamos. Ese condicionante que ha expresado Luis Almagro es la clave de todo esto, ¿no? El condicionante no es otro que condiciones para precisamente un proceso comicial que pueda representar una salida civilizada a la tragedia que vive Venezuela. Pero desde luego, ese condicionante no se gana gratuitamente. No es que el régimen de Nicolás Maduro va a amanecer un día y se va a portar bien y va a decir, sí, vamos a darle todas estas condiciones para perder, porque ellos saben que son absolutamente minoría en Venezuela y van a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para mantenerse atornillado en el poder. Ahora bien, lo que está planteado en este momento, y lo ha dicho nuestra coordinadora general y líder, María Corina Machado, una líder que está en este momento recibiendo el apoyo mayoritario de los venezolanos, es que, primero una medición para escoger una nueva dirección política. Tenemos en la historia casos evidentes. Puedo mencionarte Polonia, te puedo mencionar en estos momentos Ucrania, que tiene encima a esa potencia militar que la iba a acabar y arrasar en 2 días, pero un liderazgo y un equipo decidido a no rendirse, decidido a no entregarse. Bueno, y tú ves lo que está pasando con Ucrania, lo que pasó en Polonia, lo que ha pasado en varios países de América Latina. Es decir,
Lo que se necesita es un liderazgo con coraje, con inteligencia, que no se rinda, que no se entregue. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que los ciudadanos elijan ese nuevo liderazgo y luego para justamente pelear por esas condiciones en las cuales obviamente las democracias del mundo entero nos podrían acompañar, pero no con un régimen o con un liderazgo que en las primeras de cambio, como ha pasado en Venezuela. Yo recuerdo cuando Henry Falcón fue candidato presidencial, no habían terminado de contar los votos, cuando dije yo reconozco que ganó Maduro. O otro candidato presidencial como Enrique Capriles Radosky, que se movilizó el pueblo venezolano por millones, caminando desde distintos de los 4 puntos cardinales hacia Caracas, y cuando llegamos a Caracas, pero bueno, vamos a tocar cacerola y a bailar. Eso no es lo que necesita el pueblo venezolano. El pueblo venezolano necesita un liderazgo que no se entregue, que no se rinda, y eso sí, con inteligencia y con influencia en la comunidad internacional. Todas esas cualidades, a mi juicio personal, las encarna María Corina Machado. En este momento lo que está planteado en Venezuela es un enfrentamiento entre 2 sistemas políticos, el socialismo. No, pero al final lo que ustedes están intentando es participar en unas elecciones, probablemente con Nicolás Maduro, un asunto que ustedes habían descartado o han descartado durante años. Yo le pediría un comentario al respecto, porque tiene que ver justamente con el planteamiento que ahora mismo está haciendo el secretario general Almagro. Lo escuchamos. En este momento estamos planteando las cosas son por paso. En este momento estamos planteando la escogencia de un liderazgo, un nuevo liderazgo político, que no es el G4, no las bases de esas organizaciones, de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, no. La gente, el ciudadano debe decidir un nuevo liderazgo para enfrentar a Maduro y poner las condiciones precisamente para, si es la salida por la vía electoral, sea confiable, genere confianza, porque nosotros estamos convencidos que lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados como observadores, como manager de tribuna, sino que tenemos que meternos en la candela, y esa es la decisión que ha tomado 20 Venezuela. Ahora, diputado, sobre el tema de la legitimidad o no, que lo plantea el secretario general Almagro, bueno, esto pone en riesgo o en duda el destino de los activos en el exterior. Yo le pediría un comentario, yo hacía referencia a uno de ellos, Monómeros, en la Asamblea Nacional legítima, la de 2015, recientemente aprobaron un informe, usted me corregirá si me equivoco, reconociendo responsabilidad política de la directiva de esta corporación designada por el gobierno interino, y por otra parte, bueno, el régimen de Maduro está esperando el cambio de gobierno en Colombia para tomar el control de esta empresa. Lo mismo podría ocurrir si entramos en esa discusión sobre legitimidad o no en Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. El caso de Monómero es una bomba de tiempo político a punto de estallar, ¿sí?, en las manos de quienes desde el año 2019, es decir, hace 3 años atrás, tienen el control de la junta directiva y de su administración. Y que están tratando, los quienes en este momento ocupan la junta directiva, presidida por Guillermo Rodríguez Laprea, como gerente, y todos los directivos anteriores, incluyendo su presidenta, de evitar que esa bomba de tiempo político les estalle en las manos. Y el G4 también está haciendo lo mismo. ¿Y cómo? No lo sé. Pero lo cierto del caso es que el 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asuma la presidencia de Colombia, esa empresa, que es 100% venezolana, el accionista fundamental es Pequibén, va a pasar a manos del régimen de Nicolás Maduro. Y allí se sabrá que las denuncias que venía haciendo la fracción 16 de julio, donde estamos incluidos los diputados de 20 Venezuela, pues teníamos toda la razón. De allí se estaban lucrando dirigentes políticos y pagando campañas electorales para gobernaciones, etcétera, etcétera. En este caso, ya Maduro, después de esa reunión de los cancilleres de Petro y de Maduro en San Cristóbal recientemente, la semana pasada,
bueno, tiene en sus manos la realidad, porque la Superintendencia de Sociedades Colombiana intervino el año pasado a Monómeros y sabe las irregularidades que allí se han cometido. Y estos han sido también analizadas en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Legítima, que terminó por establecer responsabilidad política y le pidió al presidente encargado la destitución de esa junta directiva, cosa que no ha pasado. Bueno, incluso yo pienso que Maduro, conociendo sus antecedentes en este tipo de operaciones, seguramente estará utilizando las evidencias de las irregularidades cometidas en Monómeros para poner de rodillas a quienes están sentados en México, que son precisamente representantes esos de estos partidos. Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, que en este momento son los que tienen una lucha férrea para destituir incluso a Juan Guaidó en la presidencia del gobierno encargado. Todo eso está sucediendo. Maduro puede usar eso como una ficha de chantaje a quienes están sentados en México, pero por otro lado también estos partidos pudieran estar fraguando medidas distraccionistas para evitar que ese escándalo saque a relucir cómo llegaron a las gobernaciones, a ciertas gobernaciones, a algunos candidatos, de dónde salió el financiamiento de otras personas que evitaron que el actual procurador, el doctor Sánchez Falcón, un hombre honorable, profesor universitario, que compareciera ante la Asamblea Nacional y tuvo que hacerlo en una rueda de prensa, dar sus opiniones, o el ex procurador José Hernández, que es otro hombre honorable que ha defendido con patriotismo los activos de Venezuela. Es decir, aquí está en juego muchas cosas, María Alejandra, y en los próximos días, porque estamos en la víspera del 7 de agosto, cuando Petro asuma la presidencia de Colombia, allí se van a saber muchas cosas, a menos que Maduro, como en estos juegos de poderes, utilice el caso Monómeros, las evidencias que allí hay, para chantajear y poner de rodillas a quienes están discutiendo y negociando allá en México, y no sabrá Dios qué es lo que están haciendo. Diputado Omar González, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más. Escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Analizando el destino político de nuestro país, nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el embajador Emilio Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad, con mucho interés de escuchar su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos pedíamos opinión al diputado Mario González sobre este artículo tan comentado en redes sociales del secretario general de la OEA, Luis Almagro, titulado El infierno del sendero que jamás se bifurca. Él allí hace una serie de planteamientos y uno de los más polémicos tiene que ver con el tema de lo que él denomina como la cohabitación con contrapesos. Yo le pediría un comentario inicial de su parte al respecto, porque hemos dicho, de ser así, esto sería un viraje con relación a la posición que ha mantenido hasta ahora el señor Luis Almagro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, comenzaría señalando que hay que ver el artículo en su conjunto y no minimizarlo en pedacitos. Cuando uno lee ese artículo y ve la caracterización de lo que es el régimen, yo creo que es muy difícil hacer una presentación tan lúcida y tan clara de lo que significa este régimen en cuanto a su ilegalidad, en cuanto a la violación de los derechos humanos, en cuanto al fenómeno de la migración. Es decir, todo ese análisis que hace el secretario general de un organismo regional que representa a todos los países del hemisferio es de una lucidez y una valentía única, que es lo que ha caracterizado la posición de Almagro en el tema de Venezuela. Ahora bien, ciertamente es un cambio de óptica, en la cual la primera reacción es una bomba, y el término hay que verlo en la palabra coexistencia. ¿Qué significa coexistencia para nosotros los venezolanos? Cohabitación, puede ser? Embajador, perdón que le interrumpa, usa exactamente la palabra cohabitación, tan denotada, palabra tan denotada en nuestro país. Por eso te hablaba de coexistencia, porque en el fondo la cohabitación que plantea Almagro es la búsqueda de un camino que, si vamos como estamos, vamos a seguir fortaleciendo un régimen ilegítimo, un régimen absolutamente totalitario. Entonces, la palabra cohabitación en el término de Almagro no es el que vayamos a compartir el poder, yo nombro un ministro, tú nombras otro ministro, que es un poco como se entiende la coexistencia. Él plantea en el fondo sea una convivencia, esa es mi interpretación por lo menos. Eso ha generado una polémica terrible, todos están contra Almagro. Pero hay que ver dos elementos. Lo que plantea Almagro fundamentalmente es que si no hay una estrategia unida, si no hay una posición única, si no hay un reconocimiento, el país está segmentado en dos y el único que se beneficia en esa segmentación es el régimen de Maduro. Lo que hay que hacer, plantea él, es necesario una línea de cohabitación dura. Cohabitación no significa cogobernar. Cohabitación significa sentarse a exigir una posición. Pero si tú tienes 5, 6 o 7 posiciones de la oposición y tienes una sola posición del régimen, es muy difícil continuar en la vía en que estamos y pensar que las cosas se van a solucionar. Porque hay 7 fórmulas de la oposición, una del régimen, y entonces lo que hay que buscar es cambiar el mecanismo de negociaciones por unas negociaciones estratégicas firmes. Yo creo que ese, ciertamente, tú lo decías antes, es un cambio en cuanto a la óptica. Pero al mismo tiempo, lo que te decía antes, Almagro no representa a Venezuela. Almagro representa un organismo de todos los países que forman parte del hemisferio. Y la vía en que hemos tomado hace algunos años no conduce sino a fortalecer o a prolongar la existencia del régimen. Hay que barajar las cartas de nuevo, hay que mover las fichas del dominó, y eso significa que los que tenemos que cambiar somos nosotros, la oposición, con una línea estratégica dura. Ahora, embajador, ¿no cree usted que el secretario general, con todo respeto, parte de una premisa equivocada? Y es que el régimen de Maduro no tiene la más mínima intención de compartir absolutamente nada, mucho menos el poder. Él habla de una institucionalidad compartida, poderes del Estado compartidos. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Ese es el error en su planteamiento. La solución, más que cohabitación, es cambiar la forma de negociaciones por una línea dura. Esto significa un cambio total. Es decir, si nosotros vamos por la línea en que estamos, el régimen está cómodo.
Te doy un ejemplo en el tema internacional, que es mi tema. Si yo tengo una posición crítica frente a la forma, y la tengo, como se está negociando el futuro de Venezuela con el Esequibo, no tengo una forma de comunicar una posición ciudadana, porque hay como una especie de divorcio entre lo que es el régimen y lo que es la posición que uno puede tener. Lo que hay que hacer es obligar al régimen, y en eso estoy de acuerdo contigo, si lo dejamos como está, el régimen cómodamente se mantiene. Entonces, cohabitar en el sentido de cogobernar es una locura, porque este gobierno no sabe cogobernar, ni siquiera con lo suyo. Cuando hay un chavista o un seguidor de la revolución que no está de acuerdo con una sola línea, lo expulsan, lo votan, hacen de él un disidente, y con más razón la oposición. Pero en negociar, allí es donde está la fortaleza, pero para eso tenemos que tener una estrategia clara. No podemos tener una infinidad de estrategias y pensar que como estamos vamos a solucionarlo. En otras palabras, sí creo que es un error el plantear la cohabitación si se entiende como cogobierno, pero si se entiende como la necesidad de poner contra la espada y la pared, a través de la coexistencia, mecanismos que nos permitan defender una alternativa distinta al abismo en que estamos. Por eso es que te decía que hay que ver la carta, el artículo en su conjunto, teniendo claro el diagnóstico, la caracterización de qué es lo que es este régimen. Para eso, pues, es cambiar la estrategia. Seguir como estamos es realmente prolongar el régimen no sé cuántos años. Contrasto con usted una de las tantas opiniones en redes sociales sobre el artículo. Georg Eickhoff, historiador alemán, quien vivió mucho tiempo en Venezuela, conoce nuestro país. Él decía lo siguiente, y lo hemos entrevistado en este espacio: el régimen decadente chavista no quiere ni puede cohabitar, hablando del artículo de Luis Almagro. Quiere dominar, lo tiene que hacer porque son minoría, por eso tienen que secuestrar y torturar. La cohabitación no va porque ellos no pueden, no depende de lo que quede de oposición. ¿Qué opina usted ante un planteamiento de esta naturaleza? Lo escuchamos. Sí, es correcto. Yo creo que George Eickhoff hace un análisis correcto. Pero lo que hace falta es una posición unida. Porque si tú te pones a ver, los rusos quieren dominar Ucrania. Los rusos han hecho todo para aplastar a Ucrania. Pero Zelensky está buscando, con el apoyo internacional, sobrevivir frente a un esquema de dominación, y para ello es necesario. En el caso de Venezuela, nosotros no saldremos sin, y estamos cada vez diluyendo ese respaldo increíble que se ha tenido a nivel internacional. ¿Cómo se puede obtener ese respaldo y al mismo tiempo encontrar una solución al abismo en que nos encontramos? Presionar en la búsqueda de una nueva realidad en la cual hay que buscar algunos mecanismos. No creo que la palabra cohabitación es la correcta. Por eso te decía, una especie de coexistencia, una especie de negociación dura. Ese es el error del artículo. Pero yo creo que lo que hay que ver no es lo mismo una coexistencia tal como la entendemos en Venezuela, que la coexistencia, la cohabitación en términos duros, en términos firmes, en términos estratégicos, en términos de salir de esta locura que cada vez está hundiendo al país en un caos mayor y mayor, y no sé a dónde llegaremos ya con más de 6 millones de refugiados o de migrantes, con el colapso de todas las instituciones y con esa mascarada que tienen de una especie de pequeña burbuja en la que trata de demostrar lo indemostrable, que Venezuela está mejorando cuando en el fondo estamos en un abismo. Y para ello es necesario fortalecer. Pero para fortalecerlo tenemos que estar unidos todos, porque si no, si vamos a tener estrategias distintas, el que gana es el régimen. Mauro, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Da la impresión que este replanteamiento del secretario general de la OEA, es una interpretación muy personal, tiene que ver con la reconfiguración de los gobiernos en América Latina. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario: cómo plantear la lucha democrática para alcanzar el objetivo final, que es una transición en nuestro país, tomando en consideración los nuevos escenarios. Al regreso le doy la palabra, ya venimos con más. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más,
Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político, del destino de nuestro país. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Yo le dejaba una inquietud, le decía que probablemente este replanteamiento del secretario general de la OEA tiene que ver con la reconfiguración de los gobiernos en América Latina. Sin embargo, él en este artículo, insisto, tan comentado en redes sociales, reconoce que Venezuela continúa por el sendero de la destrucción, de falta de garantías, de falta de opciones de vida para la gente. Todavía contamos presos políticos, torturados, ejecuciones extrajudiciales, actividades criminales como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, corrupción. En este contexto, ¿cómo plantear entonces, embajador? Es una pregunta compleja, pero la lucha democrática y luego de esta nueva reconfiguración internacional, sobre todo en América Latina. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente hay una reconfiguración de los gobiernos en América Latina. Y el secretario general, si quiere apoyar a Venezuela Democrática, él tiene que jugar el juego de los países miembros. Él no es un dictador. Él no puede hacer lo que le dé la gana. Él tiene que tomar en cuenta los votos y las posiciones. Y si esas posiciones van cambiando por la reconfiguración de los gobiernos, es evidente que él tiene que cumplir el mandato que tiene el secretario general. Él no es el dueño de la OEA. Primer punto. El segundo es lo que tú decías. A pesar de ello, la posición que ha mantenido durante 6 años en el diagnóstico, en la caracterización de lo que vive en Venezuela, no hay personas a nivel internacional que han sido tan claros y tan categóricos. Tú lo mencionabas, lo enumerabas. Pero además no es solamente de América Latina, hay una posición de nuestros aliados que ha ido cambiando. Cuando uno habla con los embajadores de la Unión Europea o con representantes de la Unión Europea, los términos de ellos es ese es un problema que los venezolanos tienen que resolver ellos a través de ¿qué? De la negociación. Pero la negociación como se está haciendo hoy no va hacia ningún lado, que es lo que plantea. Las elecciones del 2024, 2025, cuando se quieren hacer, tampoco son una solución si vamos por el camino en que estamos. Vamos a prolongar esta agonía con el régimen allí. Entonces allí es donde yo creo que es sumamente importante para el secretario general, a pesar de que confieso que voy contracorriente, porque hay una reacción, insisto mucho en el término de cohabitación. ¿Qué significa cohabitación? Entonces ahí cohabitación para nosotros es cogobernar. Cohabitación es la de los alacranes. Además, el reconocimiento de Nicolás Maduro. Y la gran pregunta es, bueno,
digamos, qué impacto tendría una situación de esta naturaleza para procesos en marcha como la investigación ante la Corte Penal Internacional, embajador? Bueno, ahí hay una situación que es la siguiente: la Corte Penal Internacional marcha por las violaciones de lesa humanidad, no por un acuerdo que pueda o no haber. En segundo lugar, la negociación tiene que ser estratégica, unida y dura. Esa cohabitación sí puede exigirse. Bueno, cuando los americanos se sentaban con los vietnamitas a buscar una solución, eran líneas muy duras. El sentarse, el reconocer la búsqueda de caminos, es algo que es imprescindible, pero eso sí, con una dureza, con una claridad, cómo salir de esta situación. Es decir, yo creo que todavía falta mucho que elaborar, pero si nosotros creemos que en la vía, ¿qué es lo que plantean los aliados de Venezuela? Hay que negociar, pero esa negociación hoy, le pregunto a los radioescuchas y a ti, ¿tú crees que conduce a algún lugar? O esas elecciones, si estamos con un Consejo Nacional Electoral, con un poder judicial en la forma en que está, con la manipulación del Ejecutivo de las elecciones, no va a haber resultados favorables. Entonces lo que hay que hacer es buscar un mecanismo que nos permita a nosotros de manera clara identificar con el apoyo internacional un camino que nos permita salir de la... Eso significa no solamente sentarte a negociar con Maduro, sino que Maduro tiene que sentarse también con María Corina, tiene que sentarse con Antonio Ledesma, tiene que sentarse con los diferentes actores que plantea en su artículo, y no solamente con los del G4 o con la plataforma, sino con una nueva estrategia para salir del régimen. Si no somos capaces de hacerlo, pues permaneceremos varios años bajo la dominación del régimen. Ahora, embajador, ¿no cree usted que ahora mismo el régimen de Nicolás Maduro no tiene mayores incentivos para sentarse a negociar y por eso ha retrasado la posibilidad de retomar estos diálogos en México? Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo siente la presión y la necesidad de cumplir con las presiones que hay a nivel internacional. Las presiones van dirigidas a la oposición, pero van dirigidas al régimen también, de sentarse a negociar. Por eso es que es tan oscilante la situación. Ahora, si no hay una posición firme, dura, estratégica, entonces, bueno, juegan como están jugando actualmente, un día como lo han jugado durante 10 procesos de negociaciones fallidos. Lo que hay que hacer es sentarlos entre la espada y la pared para buscar un mecanismo que sea una negociación, como te decía, unida, dura y estratégica. Eso me parece que si no lo hacemos, lo único que vamos a hacer es una especie de foto en escena del señor Blay con el señor Jorge Rodríguez, que no va a ningún lado. Finalmente, embajador, ¿no cree usted que, digamos, este artículo, este planteamiento del secretario general de la OEA responde a un cansancio de la comunidad internacional con relación a la crisis de Venezuela, que se suma además a otras prioridades? Por ejemplo, la guerra que inició Rusia contra Ucrania. ¿Qué cree usted? Lo escuchamos. Bueno, es evidente que hay un desgaste, pero yo lo que creo es que hay como una especie de desgaste porque no ven una posición común. Lo hablábamos en otros programas. Va un dirigente, plantea que hay que hacer sanciones. Va otro y dice que hay que eliminar las sanciones. Va otro que dice hay que eliminar. O sea, no hay una posición coherente de dirigentes. Entonces llega un momento en donde el europeo o el aliado de la democracia dice, ¿sabe cómo es la cosa? Hay tantas posiciones divergentes en la oposición que ellos se resuelvan ellos. Que sean los venezolanos los que resuelven. Pero si los venezolanos no somos capaces, la oposición, de tener una visión estratégica, en el chavismo hay una infinidad de posiciones divergentes, pero dentro del chavismo, con esa situación monolítica, expulsan al que no está en la línea ortodoxa y hay una posición. En la oposición hay varias. Entonces, mientras nosotros sigamos con varias cabezas que piensen distinto, estamos débiles. Y la única forma es tener una y reconocer que hay que sentarse a buscar una solución en donde nosotros tengamos esa visión unida, dura, clara, pero para eso hay que trabajarlo. No es solamente pronunciarnos en la unidad, estamos todos, sino una verdadera unidad. Ahí es donde está la dificultad. Y mientras no resolvamos ese problema, nosotros, los de la oposición, va a ser muy difícil poder vencer una visión de dominación, de sujeción
de violaciones de derechos humanos, de alianzas con el narcotráfico, de aplastar a cualquier propuesta de mejorar a Venezuela en práctica del futuro. Embajador Millos Alcalá, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de que tiene que ver con los escenarios políticos para Venezuela, tomando como punto de partida, entre otros, esta reflexión, este artículo publicado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, titulado El infierno del sendero que jamás se bifurca, referido al destino de Venezuela. Gracias. Gracias a ti. Gracias, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilster Calla, en la producción Génesis Rodríguez, hoy nos acompañó, Catherine Manzano, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó